Vamos a continuar y vamos a hacer opinión sobre algún tema súper importante, esto que nos está pasando en el país, y es precisamente la protección de nuestros datos personales especialmente. Y es por ello que me acompaña la magíster Lorena Naranjo. Ella es la directora nacional del Registro de Datos Públicos, más conocido como DINARDAP. Bienvenida, magíster. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la posibilidad de conversar con toda la ciudadanía sobre la importancia en este momento de pandemia de también cuidar nuestro formato digital o nuestra interacción en medios digitales. Gracias a usted. Antes de hablar precisamente de este tema de la protección de nuestros datos, es importante también dar a conocer el trabajo que desde la DINARDAP se viene desarrollando a nivel del país. Sabemos que implementaron un sistema de actos notariales y registrales. Coméntenos, abogada, en qué consiste este sistema y si fue implementado por la dirección, hubo que hacer gastos extras. ¿Cómo se trabajan aquí? Bueno, nosotros trabajamos dentro de la institución con el propio talento de los funcionarios. Ellos desarrollaron un software que permite unir a las notarías con los registros de la propiedad a nivel nacional. Es decir, no hay costo para el Estado más que el tiempo de nuestros funcionarios que se han dedicado a dar una solución a una problemática que es la comparecencia física de las personas a los registros de la propiedad, donde se podrían producir aglutinamientos y eso pondría en peligro la salud, por lo que al establecer un mecanismo de transferencia directa de la información se cumple con la disposición del COE del distanciamiento social. Y el notario será el que a través del escaneo de la información con su firma electrónica remite la escritura que antes teníamos en versión física. Ahora va a haber una copia certificada de esa escritura que va a viajar directamente a el registro para iniciar el proceso de inscripción registral. ¿Cuántas oficinas de estas instituciones estarán conectadas, abogada? Son 592 notarías y 235 registros, porque no solo son los registros de la propiedad, que son 221, sino también los 14 registros mercantiles que funcionan a nivel nacional. De tal manera que no importa que un ciudadano desee inscribir en dos sitios, simplemente le dice a su notario que desea que la inscripción se haga en dos cantones distintos, porque el inmueble, por ejemplo, tiene una amplitud lo suficientemente grande como para que abarque dos cantones, por ejemplo. Pero lo importante es darle esta opción a la ciudadanía con la cual garantizamos su salud, mantenemos la seguridad jurídica al establecer este mecanismo de certificación electrónica firmada por el notario, y también hacemos que este trámite que antes le significaba tiempo, esfuerzos, recursos al ciudadano, se lo haga directamente a través del sistema SANIR. Abogada, hay, digamos, en el tema de los registros de la propiedad, por ejemplo, en donde hay que cancelar también por trámites, hay que pagar dinero por aquello. ¿Cómo se analizó esto si ya se lo puede hacer, digamos, estando uno en la notaría y pedir que se haga el trámite virtual, digamos? ¿Hay alternativas? ¿Cómo lo tomaron los GAT? Bueno, la idea es que el trámite solo ingresa al registro de la propiedad. Lo que hacemos es que el ciudadano no pague el bus, no pague las fotocopias, no gaste su tiempo, y el sistema permite que el notario cargue la información. Y lo que hay que, el ciudadano, las erogaciones que va a tener que hacer son las tradicionales de las tasas en los registros de la propiedad de cada GAT. Eso no se ha modificado en lo absoluto, es parte del funcionamiento y parte del servicio registral que le da arcas a posibilidad de que las arcas de los municipios puedan nutrirse para hacer obras de los municipios. Eso no ha sido modificado, y lo que sí habría es un costo de $1 por foja y $1.50, perdón, por foja, anverso y reverso de copia certificada electrónica, que cuando son volúmenes pequeños en realidad no es un costo
fuerte, sobre todo porque con eso se evita uno precisamente el tema del traslado, ¿no es cierto? Y vale la pena esto. Esperamos un poco que hasta que la ciudadanía se adapte, etcétera, se puedan reducir los costos para que ya no valga $1.50, que eso es algo que cobran los notarios, sino que valga mucho menos. Y ahora sí, conversemos, abogada, sobre el tema de nuestros datos personales, que es algo que ya hace algún tiempo se habló en el país también. Antes de entrar a ese tema, yo quisiera aprovechar el espacio para invitar a un evento que vamos a tener el miércoles 2 de septiembre, que es un evento internacional que organiza la DINARDAB, es el presente y el futuro del sistema registral en el Ecuador. Vamos a tener presente al presidente de la Red Iberoamericana de Catastros y Registros de la OEA a nivel latinoamericano. También nos va a acompañar el delegado de IBERREC, que es una de las entidades más importantes en Iberoamérica, líder en estas temáticas, y expondrá hacia dónde estamos dirigiéndonos con todas estas reformas, y por lo tanto aprovecho este espacio para que los que deseen, que no necesariamente solo tienen que ser funcionarios registrales, también pueden ser abogados o la persona que esté interesada, interiorizar de estas temáticas que son tan importantes porque nos ayudan a mejorar el servicio y además a mantener de una forma adecuada nuestros procesos de innovación, porque vamos a tener que seguir trabajando fuertemente, no solo por la pandemia, sino que superada el problema del distanciamiento social, y habrán estos servicios tecnológicos montados que tendrán que seguir funcionando de manera eficiente. Súper interesante. Claro que sí. Le decía que el tema de la protección de nuestros datos personales es algo interesante. Ya se dijo que fueron vulnerados hace algún tiempo. Se habló de miles de personas que quizá tuvimos este problema, pero que se trabaja una ley precisamente para aquello. ¿Qué tan sensible es esta situación, Magíster? Bueno, efectivamente, nosotros ya presentamos el año pasado, el 19 de septiembre del 2019, un proyecto de ley de protección de datos personales como una respuesta ante el problema que ocurrió en ese entonces. Fue una exposición indebida de 17 millones de datos de los ciudadanos. Y es que precisamente la falta de normativa hace que los responsables de tratamiento, que son estas personas públicas o privadas que tienen en su responsabilidad recopilar datos, procesarlos, analizarlos, utilizarlos para sus modelos de negocios o de servicios, no cumplan o cumplan con ciertos parámetros que establecen un adecuado nivel de manejo de la información, porque esos datos personales somos nosotros, es nuestra manifestación digital. Y si no se tiene ciertos niveles de precauciones, no se cumplen con finalidades específicas, hay riesgos y hay vulneraciones que se pueden producir y que después acarrean, obviamente, la vulneración de los derechos de las personas. Esta ley está en la asamblea de lo que se conoce, ha pasado ahí algún tiempo, como usted mismo lo manifiesta, ya va a ser prácticamente un año de que se viene impulsando esto para que se dé en el país. ¿Cuáles son los puntos más importantes de la ley, Magíster? ¿En base a qué se trabajó y qué es lo que mayormente los ciudadanos ecuatorianos nos beneficiaríamos con la ley? Bueno, nosotros ahora mismo, si un dato está indebidamente recogido o es incorrecto, no tenemos una acción directa que nos permita solucionar de manera expedita la corrección de esa información. La única acción que tenemos es un habeas data que se tiene que presentar a nivel constitucional. Pero ¿cuál es el problema de un habeas data? El problema es que necesita una intervención judicial, pasar un proceso, que se dicte sentencia, y solo después de todo ese proceso, efectivamente, ese dato que dice que tengo una cédula con un elemento equivocado, o que peor aún, tengo un nota que no me permite ir a la universidad porque en el examen ser bachiller aparezco con una nota que no me corresponde, o en un crédito aparezco que tengo una deuda que no tengo. Esa información comienza a ser peligrosa y comienza a ser riesgosa. ¿Por qué? Porque no solo afecta a un ciudadano. Normalmente estas bases de datos, cuando tienen problemas en toda la base. Y es por eso que a nivel internacional lo que se estipula es que exista un órgano competente
competencias, con especialidad, con suficiente conocimiento como para que haga una intervención, porque para un ciudadano preguntarle a una entidad público-privada, a un banco, ¿qué tiene de mí? Es muy difícil, porque aunque le entreguen la información, le van a entregar en código o le van a entregar en Excel. Y el ciudadano, ¿cómo puede tener las habilidades y destrezas como para saber si lo que está ahí está bien o está mal? Por eso es que es una entidad la que tiene que asumir ese rol y ayudar y ser el garante de que efectivamente a través de estos algoritmos o a través de esta construcción de bases de datos no se está afectando a una persona o a un grupo de personas a las que se les está categorizando con similitud de circunstancias, perjudicándole sobre un derecho o un derecho de acceso a un crédito, a una vivienda o a una beca, por ejemplo. Y que a veces ni siquiera sabemos qué pasa, porque parte del problema es en la dificultad de comprensión de cómo se construyen esas bases. Ahora mismo, Magíster, no sabemos no estamos amparados a poner un reclamo legalmente sobre algo que ocurra constantemente. Por ejemplo, a nuestro medio llegan mensajes, llamadas telefónicas de que les llaman de una tal o cual empresa, tienen todos los datos, los números de teléfono, es usted tal persona, les dicen con nombres y apellidos, les ofrecen préstamos, les ofrecen tarjetas de crédito, en fin, son tantas cosas y uno se pregunta cómo accedieron a los datos si no es cliente, no es usuario de estas empresas. Estas cosas pasan, ¿no? Y eso precisamente cuando se establece el marco en que un responsable de tratamiento debe actuar, se establecen los criterios por los cuales solo se autoriza por ley o por el propio titular el uso de esa información. Y entonces estas llamadas me ponen en una situación de vulnerabilidad, porque cuando yo doy mis datos por anticipado y genero una relación de confianza con mi proveedor, lejos de sentirme vulnerado, comienzo a sentirme identificada con una marca. Y le autorizo además que, porque ya me lo pidió y me lo pidió además dándome un porcentaje de descuento o un pequeño presente, yo le entrego mi información para que lo comparta con alguien de su grupo empresarial, por ejemplo. Y ahí hay una relación que se va a construir de forma positiva. El problema de los datos personales es que cuando yo me siento que me están vulnerando, siento que me están afectando, me siento intimidada o me siento afectada porque saben más de información mía de la que yo mismo conocía, o peor aún, esa información está mal recogida y yo me siento molesta porque me están haciendo una atribución de una característica que no tengo, por ejemplo, ser moroso. Este tipo de relaciones se rompen y no generan confianza digital. Y ahora en tiempo de pandemia, por ejemplo, nosotros estamos entregando datos de ubicación de nuestra casa, estamos entregando datos de tarjetas de crédito, nuestros niños están usando teleeducación, nosotros teletrabajo, telemedicina. Si yo no tengo la confianza de que estas personas, públicas o privadas, están haciendo una adecuada gestión de mi información, no están entregando a terceros, no están usando para finalidades para las que yo autoricé, me siento en situación de vulnerabilidad, pero si en cambio tengo la certeza de que hay un marco normativo que les regula y que sabe que si se exceden de este marco normativo va a haber una autoridad que tenga el conocimiento y la expertise para sancionarle y para que él establezca una medida ejemplificadora a nivel nacional que impida que otras acciones se produzcan en similares circunstancias. Se impida, por ejemplo, esto de las bases de datos negras que se llaman o del mercado ilícito, en el cual este tipo de información puede estar incluso manipulada. Ese es el costo o el peligro de que estas empresas usen información que ha sido obtenida de forma ilegal. Abogada, ahora ¿en qué estado se encuentra este proyecto de ley en la Asamblea? ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que se les puede pedir a los asambleístas también para que agiliten estos trámites en la Asamblea y puedan llegar a un definitivo debate, digamos, si se apruebe?
Bueno, primero yo creo que ya están sensibilizados porque esto es algo que nos estaba ocurriendo ya de cotidiano antes de la pandemia, pero ahorita se vuelve prioritario. Y se vuelve prioritario porque estamos utilizando cada día más medios digitales para reactivar la economía del Ecuador. Estamos usando más medios digitales para mantener nuestras relaciones personales y familiares. Y entonces es de suma urgencia que la Asamblea trate ya, entregue el informe de primer debate, desarrolle el primer debate y el segundo debate, porque esta normativa no la tiene únicamente Bolivia, Ecuador y Venezuela en la región. Todos los otros países ya la tienen durante años y nosotros ya vamos muy tarde en este proceso de acogida de esta normativa que debió haberse ya dictado proceso mismo de desarrollo tecnológico. Y peor con la pandemia, con esta pandemia que nos ha volcado a un proceso de transformación digital forzoso y inminente, es aún indispensable que se tome cartas en el asunto para que se solucione de manera ágil y urgente cómo estos responsables de tratamiento tienen que actuar, porque si no van a seguir haciendo cuestiones al margen de los estándares internacionales, porque simplemente no hay una normativa que les obligue a cumplir con estos estándares. Súper interesante. Abogada, ¿se ha cuestionado o se cuestionaba cuando se anunció de una ley para precisamente la protección de estos datos, de que puede ser mal utilizada, que hasta el mismo gobierno puede usar esa base de datos? ¿Qué se le puede explicar al ciudadano al respecto? Efectivamente, por eso es que hay que dictar una normativa, porque ahora mismo lo único que tenemos es el artículo 66, numeral 19, que es la norma constitucional que establece el derecho a la protección de datos personales. Cada uno de nosotros tiene derecho a que nuestros datos sean respetados y solo puedan ser utilizados por ley o por autorización del titular. Pero como no hay normativa, actualmente puede estar siendo mal usada por cualquier persona, pública o privada. Y como no hay una normativa que sancione, que verifique si se está haciendo o no se está haciendo, porque no solo es el tema sancionatorio, sino también el tema preventivo, el tema de dar directrices, el tema de organizarnos como país en el manejo de la información. El hecho de creer que porque no hay la norma, el Estado o el privado puedan hacer las cosas de buena fe, exige más bien tiene un dejo de inocencia o de ingenuidad, porque en realidad hay que establecer las cosas claras en las normas para que las normas establezcan qué se tiene que hacer y qué no se puede hacer. El texto que está presentado en la Asamblea Nacional cumple todos los estándares internacionales de mayor nivel. Esto es a través del modelo europeo que establece un sistema de protección garante de derechos fundamentales. Hay otros sistemas en el mundo con menores niveles, pero nuestra Constitución, al haber consagrado al derecho a la protección de datos personales, nos determinó a nosotros que el estándar que nuestra ley debe cumplir es el más importante. La Asamblea ha invitado a especialistas internacionales y ellos han revisado el texto y han verificado que el proyecto de ley que se presentó cumple precisamente con el respeto a la dignidad humana, con el respeto a la voluntad de las personas que estamos entregando la información y que por lo tanto esa normativa propuesta es una normativa que debe ser implementada lo más pronto posible como garantía de esta norma constitucional que tenemos ya en la Constitución desde el 2008. Para finalizar con este diálogo, al mantener, como usted decía, actualmente por esto de la pandemia mismo, el uso de las tecnologías, el uso de plataformas virtuales, en fin, en donde también uno entrega datos, ¿cuál es la recomendación a los ciudadanos? En este momento nosotros tenemos que aprender a ser ciudadanos digitales forzosamente. Esa construcción de habilidades y capacidades nos ha obligado, por ejemplo, a aprender a usar plataformas como Zoom. También entonces tenemos que aprender a desarrollar habilidades y destrezas para usar nuestros datos, para entregar nuestros datos, para gestionar nuestra información y para exigir el respeto sobre nuestra información. Si no hacemos este presupuesto, no logramos identificar los posibles riesgos de los cuales estamos siendo parte.
fraudes, por ejemplo, el phishing, que es hacerse pasar por mi banco y que me llegue un correo electrónico para que yo entregue mi información personal, cuando lo único que es un hacker haciéndose pasar, o un pirata informático haciéndose pasar por mi banco para robarme los datos y sacarme la plata o los pocos ahorros que podamos tener. Si no nos damos cuenta de una persona que se hace pasar por un niño o un adolescente y que se contacta con nuestros hijos supuestamente para jugar en línea. Todos esos riesgos, todas esas preocupaciones son parte de la cultura de protección de datos personales que tiene que ser desarrollada por toda la sociedad, por cada uno de nosotros en la percepción del riesgo, por el Estado en el cumplimiento de las obligaciones y por cada uno de los responsables de tratamiento públicos o privados que deben aprender a gestionar la información y a saberla guardar y proteger como un tesoro. Le agradecemos por su tiempo, Magíster. Muchas gracias y a las órdenes. Gracias a usted. Hemos conversado con la Magíster Lorena Naranjo, directora nacional de Registro de Datos Públicos, más conocida como DINARDAP. Nos ha explicado estos temas del trabajo que viene desarrollando la institución como tal y también a la espera pues de que la Asamblea Nacional pueda acoger esta propuesta y definitivamente aprobar la ley. Esto está en manos de nuestros asambleístas, así que he llamado también a nuestros asambleístas de Zamora Chinchipe para que le pongan ganas ahí dentro de la asamblea y se pueda dar esta ley definitivamente que protegerá los datos de los ecuatorianos.